Saludos a todos. En este vídeo vamos a tratar sobre el filósofo Heráclito de Éfeso. Primero lo ubicaremos a nivel geográfico e histórico para situarnos mejor en su marco tanto espacial como temporal. Seguidamente veremos datos sobre su biografía y su obra. Y por último observaremos los fundamentos básicos de su doctrina de forma clara y resumida, y ejemplificada y explicada mediante citas tanto propias del filósofo como atribuidas a éste. A continuación nos centraremos en su biografía. Heráclito nació en torno al año 544 a.C. y murió aproximadamente en el 484 a.C. Nació y vivió en la ciudad de Éfeso, una de las 12 ciudades de origen jónico que se encontraba en la costa este del mar Egeo. La podemos encontrar identificada y señalada en el mapa. Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus ruinas constituyen una atracción turística importante. Debemos recordar que tanto Éfeso como el resto de ciudades de origen y población griega de esta zona y época estaba muy influenciada y controlada por el Imperio Persa, el máximo poder político de Asia Menor en esta época. Siguiendo con la biografía, hemos de decir que la principal fuente escrita sobre su vida nos llega a través de Diógenes Laercio, historiador de la antigüedad tardía que vivió entre los siglos II y III después de Cristo, el cual nos narra que Heráclito nació en el seno de una familia aristocrática, pero evitó su vida privilegiada convirtiéndose en un filósofo ermitaño. Fue misántropo, pues consideraba que la mayoría de las personas estaban ciegas y sordas ante el conocimiento, así menospreciaba a la mayoría de la humanidad por su ignorancia. Fue autodidacta también, pues no tuvo un maestro, aunque se dice que pudo ser discípulo de Genófanes. Sin embargo, el lenguaje que usaba Heráclito para dirigirse a este no nos muestra que hubiese o hubiera habido una relación maestro-discípulo. Fue conocido como el Oscuro, por la naturaleza oracular, es decir, por su lenguaje ambiguo semejante al usado por los oráculos de la antigüedad y por la naturaleza paradójica de su filosofía y pensamiento. También fue conocido como Agelastos, el filósofo que no ríe, en contraposición con Demócrito, el filósofo risueño. Este sobrenombre, sin embargo, puede deberse, según Kirk y Raven, a referencias burlescas referentes a su idea del todo fluye, o a una mala traducción del texto de Teofrasto, quien se refirió a Heráclito con el término de melancolía, con el significado de impulsividad, no melancolía, con lo que ese famoso carácter melancólico de Heráclito, que le impidió concluir sus obras según Diógenes Laercio, quizás no habría sido tal. En cuanto a su vida pública, pudo intervenir en los asuntos de la ciudad de Éfeso, cuando ésta tuvo cierta autonomía con respecto al imperio persa. Hay dos versiones de Diógenes Laercio sobre su muerte. Una dice que se curó de su hidropesía y murió de otra enfermedad, mientras que la otra nos cuenta que intentó curarse de su hidropesía usando estiércol y acabó muriendo por diversos motivos. En cuanto a su producción escrita, se le atribuye una obra denominada Sobre la naturaleza, o en griego, Perifisios. Sin embargo, no quedan más que fragmentos de esta obra, y en gran parte se conocen dichos fragmentos gracias a testimonios de autores posteriores, como Aristóteles o Diógenes Laercio. Seguidamente, vamos a pasar a explicar resumidamente la doctrina filosófica que proponía Heráclito, la cual se puede dividir en 4 pilares fundamentales: el cambio, el fuego, el logos y los contrarios. Esta división trata únicamente de facilitar la comprensión de esta doctrina, pues en verdad los 4 están estrechamente relacionados entre sí y no podríamos explicarlos de manera aislada. En primer lugar, hablaremos del cambio. Para Heráclito, nada permanece fijo y estático. Tal y como él mismo afirma, lo único que es constante es el cambio. El mundo, según Heráclito, es un flujo perpetuo donde todo fluye, panta rei. Como él dice, ningún hombre pisa 2 veces el mismo río, porque no es el mismo río y él no es el mismo hombre. Es decir, hace referencia al cambio continuo. En la continua transformación se encuentra la esencia misma de todas las cosas. Las cosas son y no son al mismo tiempo. A continuación, vamos a ver cuál es el principio primigenio según Heráclito.
Heráclito es representante junto a otros presocráticos del monismo, doctrina según la cual tanto la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, como aspectos de la realidad son idénticos en su esencia, es decir, que la realidad última está compuesta en su totalidad por una única sustancia. Es común incluir a Heráclito entre los primeros filósofos físicos, physicoi, como los llamó Aristóteles, los cuales pensaban que el mundo procedía de un principio natural, como el agua para Tales de Mileto, el aire para Anaxímenes y el apeiron para Anaximandro. Y este tipo de clasificación se debe a que para Heráclito este principio es el fuego, lo cual no debe entenderse en un sentido literal, pues es una metáfora, como a su vez lo eran para Tales y Anaxímenes sus otros principios. El principio, o arjé, del fuego se refiere al movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Tal y como Heráclito cita, este mundo, que es el mismo para todos, no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que siempre fue, es y será fuego eternamente vivo que se enciende según un orden regular y se apaga según un orden regular. Esta permanente movilidad se fundamenta en una estructura de contrarios. La contradicción está en el origen de todas las cosas. El fuego es un símbolo del cambio. Todo sale del fuego, todo se compone de fuego y todo se descompone por el fuego. Todo lo existente, dioses, almas, animales, materia, etc., es resultado de la transformación del fuego. Y la perfección de las cosas depende de una mayor o menor proximidad al fuego. Dicha transformación se produce por condensación o contracción dentro de una vía descendente o bien por dilatación o rarefacción dentro de una vía ascendente. Esta transformación del fuego da lugar a dos fuerzas antagónicas. Esto enlazaría con la teoría de los contrarios. Estas fuerzas son la disgregadora, la cual es la que causa que haya pluralidad de cosas existentes, y otra agregadora que causa que haya unidad en el mundo. De ambas surge la denominada razón eterna, causa última de todas las transformaciones. Esa razón eterna es el logos, ente que explicaremos a continuación. En tercer lugar, vamos a tratar de explicar en qué consiste el logos. Según Heráclito, el logos es la ley necesaria inmanente al fuego. La naturaleza se rige por esta ley. El logos no solo rige el mundo, sino que habla, indica y da signos al hombre, el cual no sabe escucharlo, por ello es ignorante su gran mayoría. Este logos vive dentro de cada ser humano y está en la voluntad de cada uno el escucharlo para alcanzar la sabiduría. Así podemos explicar las siguientes citas. A todo hombre le es concedido conocerse a sí mismo y meditar sabiamente. Y de igual manera, la sabiduría es la unidad de la mente que guía e impregna todas las cosas. Por último, vamos a tratar sobre la teoría de los contrarios. Tal y como se ha mencionado anteriormente, esa transformación del fuego produce fuerzas antagónicas. La armonía entre los contrarios es la espina dorsal de la doctrina de Heráclito. Es la expresión máxima del logos que lo gobierna todo. Para Heráclito, la realidad, que está en constante movimiento, está gobernada por la armonía entre los contrarios, tal y como muestra en su cita. Lo diferente está unido, y de las diferencias resulta la armonía más bella. La armonía de los contrarios es una tesis de origen pitagórico. Heráclito la asume y la moldea a su pensamiento. La armonía de los contrarios pitagórica consistía en decir que los elementos contrarios dentro de una realidad sienten afecto y amor el uno por el otro, de modo que acaban con su discordia para que surja así la armonía. Heráclito, en cambio, afirma que toda armonía entre los contrarios implica necesariamente la lucha y la tensión entre ellos. La lucha entre contrarios está siempre presente. Existe una famosa cita de Heráclito por la que se le ha caracterizado como el oscuro, de carácter serio e incluso como belicista. Dicha cita es: la guerra es el padre y el rey de todas las cosas, lo cual no habría que entenderlo como un canto a la guerra, sino como una reafirmación de su teoría de los contrarios, pues como ya hemos comentado,
Toda armonía entre elementos opuestos necesita lucha y tensión entre ellos. Finalmente, he optado por recopilar otras de las numerosas citas de Heráclito o atribuidas a este, aunque hay muchas más. La primera me ha llamado la atención por la vigencia que tiene incluso hoy en día, pues cuántas veces hemos oído decir esto mismo, no hagas reír hasta el punto de dar motivo a la risa, o algo parecido como más vale caer en gracia que ser gracioso. Ambas guardarían una estrecha relación con la sabiduría, pues aquel que se esfuerza demasiado en hacer reír al resto puede acabar siendo objeto de risa y mofa, por lo cual carecería de inteligencia y por tanto de sabiduría. La segunda cita, los cuerpos muertos han de desecharse con mayor motivo que el estiércol, me ha sorprendido por la posible consciencia del peligro, tanto en sentido sanitario como religioso, que supone no hacerse cargo de los cadáveres, lo cual me parece un pensamiento muy avanzado para la época en la que vivió Heráclito, aunque por otro lado no es tan sorprendente, ya que podemos encontrar grandes figuras de la medicina en tiempos no muy lejanos al de Heráclito, como Hipócrates y Galeno. Las dos citas posteriores me resultan máximas indiscutibles muy actuales aún sobre la sabiduría. Y la última, todos somos uno, sería para mí la conclusión perfecta a su doctrina. Pues, si todo, aunque en constante cambio, enfrentamiento y armonía y gobernado por el logos, si todo parte, se compone y se descompone de un mismo principio, el fuego, todos somos efectivamente uno. Espero que este PowerPoint, editado con vídeo, os haya facilitado el conocimiento sobre Heráclito de Éfeso. Ante cualquier duda o comentario, os animo a que me escribáis al correo que aparece en el último renglón. Gracias y un saludo.